Buenos días. Oremos juntos. Dios Padre misericordioso que nos ama, te damos gracias por tu salvarnos con la sangre de Jesús preciosa. Y gracias por permitirnos esta iglesia de Chimbote para que podamos llevar vida cristiana bien y aprender la palabra de Dios. Nosotros queremos el cielo, pero queremos vivir como hijos de Dios también en esta tierra. Guíanos a través de tu palabra en la iglesia para que podamos vivir una vida glorificando a Dios. Muchas almas perdidas en Perú están esperando tu palabra. Por favor, Dios, usa nuestra iglesia para que podamos proclamar tu palabra a muchas almas perdidas que están alrededor de nosotros. Especialmente nosotros queremos transmitir este correcto evangelio, primeramente en muchas zonas que están en Ancash, Huaraz, Casma, Santa, Caras, Huarmey, Coichico, Inepeña y muchas ciudades. Por favor, Dios, guía nuestros pasos para que podamos transmitir esta palabra a esta zona. Especialmente mañana visitaremos Huaraz, el viernes Huarmey. Dios, guía nuestros pasos para que podamos predicar este correcto evangelio a el que busca la verdad de Dios. Creemos que en esta hora, aquí tú eres Cristo, estás aquí con nosotros. Por favor, Dios, alimentanos para que podamos llenarnos con tu palabra. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Busquemos San Juan, capítulo 7. San Juan, capítulo 7, versículo 25. San Juan 25, capítulo 7, 25. Decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo, pero este sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno de él echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que este hace. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este, que no le hallemos?
Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos. ¿Qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso el pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dio, leamos juntos, esto dio del Espíritu que habían de recibir los que creen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Seguimos estudiando el Evangelio de Juan. Y ahora estamos aprendiendo capítulo 7. Hemos aprendido desde capítulo 1, versículo 1. Probablemente para finales de este año haremos estudiado todo el Evangelio de Juan. Si estudiamos bien el Evangelio de Juan, podemos conocer mucha claridad la verdad de la salvación que viene por medio de Jesucristo. Escuchando atentamente la palabra cada domingo y escuchando la palabra repetidamente, deseo que todos reciban un beneficio valioso. Está publicado todos los sermones de nuestra iglesia en YouTube, canal de YouTube. Versículo 25, otra vez, veamos. Decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es Cristo? Pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Los judíos acusaron falsamente a Jesús de haber violado la ley que prohíbe trabajar en el día de reposo, porque sanó un enfermo en el día de reposo, en el capítulo 5 de Juan, Evangelio de Juan. Sin embargo, Jesús explicó con las Escrituras la legitimidad de lo que había hecho. Por eso, los judíos que lo acusaban quedaron callados, ¿no? Pero en ese momento, un hombre se levantó y dijo, en el versículo 25 dice: Jesús no es el Cristo. El Cristo aparece un día de repente, de modo que nadie sabe de dónde viene. Pero nosotros sabemos de dónde es Jesús. Por lo tanto, Jesús no es el Cristo. Lo digo así él. Este pensamiento acerca de Jesús no era solo de esta persona, sino que lo compartían muchos, ¿no? Era la opinión que tenía la mayoría de los judíos en aquel tiempo. Ellos sabían que la familia de Jesús vivía en Nazaret, y que sus padres y hermanos eran personas comunes. Por eso, como Jesús nació en una familia muy común y parecía una persona ordinaria, ellos no podían aceptar que Él fuera el Mesías. Los judíos pensaban que el Mesías nacería en Belén conforme a las Escrituras y que aparecería con condiciones muy especiales en circunstancias y manifestación extraordinarios. Ellos no esperaban al Mesías conforme a las Escrituras. Más bien, tenían una visión vaga
y mística acerca del Mesías. ¿Acaso no ocurre lo mismo con muchas personas en esta época, no? Consideran la gracia que reciben de Dios como algo muy vago y místico. Las personas que piensan así no aceptan la palabra de Dios que se aprende con claridad a través de las Escrituras, la Biblia. Buscan experiencias misteriosas y elaboran definiciones y descripciones vagas acerca de Dios. Al final, ni siquiera ellos mismos saben lo que están diciendo. Sin embargo, no es clara la enseñanza de la Biblia. Cuanto más se estudia la Biblia, más claramente se puede conocer la voluntad de Dios y las bendiciones que Él concede. Pero cuando se intenta conocer a Dios excluyendo la Biblia, se termina creando un Dios que no tiene relación con el Dios bíblico. Y del mismo modo, se fabrican bendiciones que no tienen nada que ver con el Dios de la Biblia. Ya reflexionemos ahora. ¿Ya? Las personas de aquel tiempo sabían cosas acerca de Jesús. Sabían dónde había nacido. Sabían quiénes eran sus padres. Pero no conocían personalmente a Jesús. Tampoco comprendían que las obras que Jesús realizaba cumplían las Escrituras ya escritas. Ellos habían oído acerca de Jesucristo, pero no conocían personalmente a Jesucristo. Lo mismo sucede hoy en día. ¿Hay entre los que asisten a la iglesia alguien que no sepa acerca de Jesús? No. Saben todo acerca de Jesús. ¿Hay alguien que no sepa que Él fue crucificado por los pecados del mundo? Saben todo. ¿Ya? Ellos saben acerca de Jesús, pero no lo conocen personalmente. Es decir, no tienen una relación personal con Él a través de la Biblia. Saber acerca de Jesucristo y conocer a Jesús y creer en Él es algo completamente distinto. Una persona que ha aprendido mucho sobre Jesús solo por oír y estudiar externamente, y una persona que ha recibido personalmente a Jesús y su obra mediante las Escrituras y ha sido salva, entre estas dos personas existe una diferencia enorme, ¿no? Puede entrar al cielo una persona que conoce la salvación, pero que no ha sido salva, ¿sí o no? No puede. Aunque sabe acerca de Jesús, la salvación, ha escuchado Él. Que no ha sido salva, no podrán entrar al cielo. Hay una enorme diferencia entre saber acerca de Jesucristo y conocerlo y creer en Él. ¿Cuál diferencia? Es la diferencia entre el cielo y el infierno, ¿no? Aún hoy, muchas personas asisten a la iglesia, especialmente Perú mucho, ¿no? Especialmente Chimbote mucho, ¿no? Hay dos cosas, hay mucho, ya les dije. Uno, pollería, bastante, ¿ya? Uno, iglesia. Ya, aún hoy muchas personas asisten a la iglesia y saben cosas acerca de Cristo, pero no conocen verdaderamente a Cristo a través de la Biblia, ¿no?
deberían conocerlo personalmente y recibir la salvación, pero se han limitado únicamente a aprender información sobre Él. Solo tienen un conocimiento superficial de Cristo. Solo cantan, alaban, ayunan, ya vigilia, ya bautismo, ¿ah? Y oración mucho con voz fuerte, ¿ya? Sin embargo, ya la lengua, ¿ya? Si no se entiende claramente por medio de la Biblia qué es la fe verdadera y qué significa creer realmente en Jesús, uno puede asistir fielmente a la iglesia y aún así ir al infierno, ¿no? San Mateo 7. San Mateo 7, versículo 21. San Mateo 7, versículo 21. Perdón. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ya, ¿qué le parece? El que dice, Señor, Señor, ellos están creyendo en existencia de Dios o no. ¿Sí o no? ¿Están participando en la iglesia o no? Sí, ellos. Pero ellos todo no podrá entrar en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Aquel día significa después de muerte. Después de muerte, cuando se encuentre el Señor, después de muerte. En aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Ya, ellos no solo un participante normal. Hay los pastores, predicadores, evangelistas, ya, echamos fuera demonios, profetizamos en tu nombre hicimos muchos milagros, ya. Ellos han participado en la iglesia fielmente. ¿Pero qué dice 23? Leamos juntos. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ellos lo sabían acerca de Jesús, pero no conocen Jesús personalmente a través de la Biblia, ¿no? Por eso ha ido infierno. Ya, Gálatas 6. Hay muchas personas que son mismo tipo de que ellos, ¿no? Gálatas 6, versículo 3. Gálatas 6, versículo 3. Gálatas 6, versículo 3. Leamos juntos. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Aunque la persona no sabe qué es la fe verdadera en este momento, aunque tampoco entiende claramente qué significa creer en Jesús, aunque no comprende con exactitud qué significa haber sido salvo, piensa que actualmente está creyendo bien e incluso cree que ha alcanzado cierto nivel espiritual. Estas personas se engañan a sí mismas. Aquí dice,
Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. La persona que no ha sido verdaderamente salva sabe que hay algo extraño en su fe, ¿no? ¿No debería entonces intentar corregirlo? Tiene que ser, ¿ya? Debe decir a las personas a su alrededor que su fe no es correcta y pedir ayuda. Pero si no dice nada e incluso afirma que su fe es correcta, esa persona se está engañando a sí mismas. Oseas, busquemos Oseas 6. La Biblia, Oseas 6, versículo 6. Oseas 6, 6. Ya, 6, 6. Ya. Leamos juntos. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Dios no desea primero el servicio dirigido a Él. Tampoco desea primero la devoción, las ofrendas ni la fidelidad. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es lo que Dios quiere primero de las personas? Aquí dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Dios desea ante todo que las personas conozcan a Dios. Conozcan a Dios. Capítulo 4. Capítulo 4, versículo 6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Ya, Jesús fue crucificado. Ya, fue derramado su sangre por todos los pecados del mundo. Incluso para ellos, ya, están pasando esta calle. Pero, por motivo de no conoce esta verdad, ya, esta sangre no puede servir a ellos, ¿no? El conocimiento verdadero de Dios es el fundamento de la fe. Si el conocimiento no es correcto, ¿cómo se puede creer correctamente? ¿No? Antes de alabar, antes de orar, ¿no? Primeramente, tenemos que conocer Dios correctamente, con manera correcta. Si el conocimiento no es correcto, ¿cómo se puede creer correctamente, alabar correctamente, orar correctamente? La persona humilde y sincera. La persona humilde y sincera puede conocer a Dios correctamente. La persona humilde y sincera puede conocer y creer en Dios correctamente. Se puede recibir mensaje de Dios humildemente, sinceramente, ¿no? La persona que se engaña a sí misma, le falta humildad o sinceridad, o ambos, ¿ya? La persona que no es humilde rechaza la verdad que no la reconoce. Cuando la palabra de Dios señala a una persona el corazón orgulloso, rechaza esa palabra. Y la persona que no es sincera, cuando la Biblia señala que su fe no es correcta, no lo manifiesta. ¿No? Aunque ha comprendido por medio de la palabra que su fe no es correcta, lo oculta como si no fuera esa clase de persona. Al final, ese corazón sin sinceridad
lo lleva hasta el infierno, ¿no? Del mismo modo, ese corazón sin humildad lo lleva hasta el infierno, ¿no? Dios bendice a las personas humildes y sinceras. Dios bendice a las personas humildes y sinceras. Y hermanos, lo mismo se aplica a las personas que ya han sido salvas. La persona humilde, un hermano humilde y sincera crece en la fe. Esa persona que tiene un corazón humilde y sincera recibe la bendición de Dios. Había una situación que era muy triste. Una persona decía: yo soy el fundador de esta iglesia. Yo fui una de las personas que estuvieron cuando el pastor David fundó esta iglesia. Dice estas cosas a los hermanos y hermanas, aunque no tiene el valor de decir esto al pastor, ¿no? Pero va a los hermanos y hermanas que parecen débiles. Lo dice solo para afrontar, ser más de lo que es. Yo antes era alguien importante en esta iglesia. No entiendo por qué, no entiendo, ¿por qué dice estas cosas? Y al ver su condición espiritual resulta aún más incomprensible, ¿no? Hay algunas, no todo, hay algunas pocas personas, que hablan de esa manera, pero ni siquiera estaban aquí cuando yo llegué. ¿De qué sirve ser fundador? Nadie puede ser fundador de la iglesia, ni siquiera un pastor, Nadie puede ser, ni siquiera un pastor. ¿De qué sirve de ser fundador si ni siquiera asistía a la iglesia? Además, ni siquiera es correcto llamarlo fundador. Antes yo era alguien y ahora Dios preguntará, ¿y ahora? Aunque su fe actual es un desastre, sigue hablando de quién fue el pasado. No es correcto bíblicamente. Eclesiastés, busquemos Eclesiastés 7. Eclesiastés 7, versículo 10. Eclesiastés 7, versículo 10. Debemos recordarnos este versículo 10. Leamos juntos. Nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejor que esto, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. El que dice, antes todo estaba mejor. Antes yo era alguien. Antes llevaba muy bien la vida cristiana. Estas palabras hacen a la persona miserable. Estas palabras salen porque su fe actual no es correcta. La fe actual de la persona debe dar testimonio por ella, ¿no? La fe actual de la persona debe dar testimonio por ella. ¿Por qué? Por sus frutos los conoceréis. Delante de Dios debemos ser humildes y sinceros. No reciben la salvación porque no son humildes ni sinceros. Su fe no puede creer porque no son humildes ni sinceros.
Hay personas que antes llevaban bien la vida cristiana, pero ahora no. Deben reconocer su condición actual con unidad y sinceridad. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. La Biblia dice. Y si alguien siente que su fe o su salvación no son seguras, debe reconocerlo con humildad y sinceridad y pedir ayuda. Las personas que no reconocieron a Jesús como el Mesías en su tiempo eran personas que no conocían correctamente la Biblia. Hablaban y actuaban como si supieran sin conocer realmente. No fueron humildes ni sinceros, por eso su alma se perdió. Y también, hermanos, en la iglesia hay que amar unos a otros. ¿Por qué? Es mandato de Jesús. Es mandato de Jesús. San Juan 13. San Juan 13, versículo 34. Hay otra razón de que tenemos que amar uno a otro en la iglesia. San Juan 13, versículo 34. Ya ustedes conocen este versículo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Leamos juntos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Ya. Si nosotros amamos unos a otros en la iglesia, los otros, ¿qué dice? Los otros, los que no han recibido la salvación, otros conocerán todos que sois nosotros. Nosotros somos discípulos de Jesucristo. Esta iglesia enseña la verdad. Enseña correctamente. ¿Cuándo? Cuando nosotros amamos unos a otros en la iglesia. Entonces, ya, se darán cuenta a otros. Esta iglesia enseña la Biblia correctamente. Entonces, por medio de nosotros, ya, serán transmitidos mucho el correcto evangelio. Entonces, hermanos, no vamos a expresar nuestros mal emoción, ¿no? Nuestra mala emoción en la iglesia. Ya, hermanos, ya verdad, si expresa su emoción enojado en la iglesia, en su hogar, ya podemos mirarlo, ¿ya? Como un video, ¿no? El que expresa su emoción enojado en la iglesia, ya, él expresará su emoción enojado en su hogar violente, ¿no? Ya, ni siquiera en la iglesia no puede aguantarse su emoción mala. Entonces en su hogar expresará, ya podemos saber, expresará su emoción mala, violenta, ¿no? San Juan 7. Jesús entonces, enseñando en el tiempo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo,
pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco, porque de él procedo, y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Domingo pasado yo expliqué sobre hora y tiempo, ¿no? Hora y tiempo tiene sentido diferencia, ¿no? Diferente, ¿ya? Jesús dijo que lo que los judíos creían saber acerca de él no era verdadero, y afirmó que él había venido de parte de Dios. Esto daba testimonio de que Jesús es Dios. Los judíos consideraron estas palabras de Jesús como blasfemia. Por eso intentaron prender a Jesús. Aunque en su corazón querían prender a Jesús, nadie se atrevió a ponerle la mano encima. ¿Cuál fue la razón? Aquí dice 30. Porque aún no había llegado su hora, el tiempo de Jesús. Era el momento en que debía sufrir en la cruz. Jesús debía morir en la cruz cuando llegara el tiempo determinado por Dios. Ese momento se iba acercando cada vez más, pero aún no había llegado. Por eso Jesús no permitió que los judíos lo prendieran. Jesús es Dios. Si Él no lo quiere, nada sucede. Como aún no era el tiempo que Jesús había determinado, nadie pudo prenderlo. San Juan 10, capítulo 10, versículo 18. Leamos juntos. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús murió en la cruz, no porque careciera del poder o de la autoridad para evitarlo. Jesús se entregó voluntariamente a ellos. Jesús podía haber destruido en un instante a quienes se oponían a Él. También podía haberse bajado de la cruz por sí mismo, ¿no? Sin embargo, decidió entregarse. Esta es la actitud que nosotros debemos tener. Jesús podía hacerlo, pero no lo hizo. Tenía poder y autoridad, pero no lo utilizó. ¿Para qué? Para cumplir la voluntad de Dios. Nosotros también tenemos cosas que poseemos: fuerza, poder, posición y dinero, ¿no? Dinero, aunque no tenemos mucho, ¿ya? Hay momentos en que debemos usarlos y hay momentos en que no debemos usarlos. ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál? Si es para cumplir la voluntad de Dios o no, ¿ya? Primera de Corintios, capítulo 13. Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10. Versículo 31. 31, leamos juntos. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa,
hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Cuál es el criterio? ¿Si es para cumplir la voluntad de Dios o no? ¿Ya? Jesús ejerció su poder y realizó milagros para cumplir la voluntad de Dios. Y también, para cumplir la voluntad de Dios, Jesús renunció a usar su poder. Nosotros también, en cada situación que enfrentamos, podríamos pelear, reclamar y defender nuestra postura, pero decidimos no hacerlo. Podríamos vengarnos, pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque Jesús actuó de esa manera. En situaciones problemáticas, ganar con palabras o con fuerza no es una verdadera victoria, ¿no? Aunque se haya ganado con palabras o con fuerza, en realidad se ha perdido frente al diablo, ¿no? Tener poder y capacidad y aún así soportar para cumplir la voluntad de Dios. Esa es la verdadera imagen del cristiano, ¿no? Nosotros tenemos que manifestarnos imagen de Jesús por medio de nuestra boca. No, vida, nuestra vida, por medio de nuestra vida actual. Capítulo 7. San Juan, vamos a volver a San Juan, capítulo 7, versículo 31. Siete 31. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, ¿hará más señales que las que éste hace? Los fariseos oyeron la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron a alguaciles para que le prendiesen. Muchos entre la multitud creyeron que Jesús es el Cristo. Ellos decían, nunca hubo ni habrá alguien que haga más señales que Jesús. Esa afirmación era verdadera. Cada vez más personas comenzaban a creer en Jesús, y el reconocimiento de Jesús como el Cristo seguía extendiéndose. Entonces, ¿por qué en ese momento los principales sacerdotes y los fariseos intentaban prender a Jesús? ¿Por qué? Pensemos en ello. Después de que Jesús apareció, comenzaron a cumplirse por medio de él las Escrituras. Por medio de Jesús se manifestaron numerosas señales. Y sus palabras eran muy sencillas, claras y precisas. Con solo prestarle un poco de atención, se podía reconocer de inmediato que Jesús era el Mesías. Sin embargo, los principales sacerdotes y los fariseos, fariseos hoy día como pastores, que estudiaban y enseñaban las Escrituras, ellos que se jactaban de servir a Dios mejor que nadie. ¿Por qué? Porque cuando el Dios a quien decían servir apareció delante de ellos, intentaron prender a Jesús y darle muerte. ¿Por qué? En realidad, ellos eran quienes primero debían haber reconocido a Jesús, ¿no? Ellos estudiaban mucho la Biblia y enseñaban mucho la Biblia. El corazón orgulloso del ser humano produjo consecuencias tan terribles. Eran profundamente orgullosos.
eran arrogantes delante de la palabra de Dios. Con sus labios decían servir a Dios, pero en realidad estaban bajo el dominio del diablo. ¿Saben? Diablo, ¿por qué irá al infierno? La razón por la que el diablo irá al infierno. ¿Qué? ¿Qué razón? ¿Sabe? ¿Qué? Primera de Timoteo 3. Primera de Timoteo 3. Primera de Timoteo 3, versículo 6. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 6. Leamos juntos. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. En el griego original dice por orgullo. Orgullo. Diablo irá por su orgullo. Orgullo. En este siglo, cuando Jesús estaba, los principales sacerdotes y fariseos, los religiosos principales, eran profundamente orgullosos. ¿Ya? En hoy día también, el que tiene un corazón orgulloso, aunque escuchen muchas veces el seminario de la Biblia, ya, más que 100 veces, no podrán recibir la salvación por su corazón orgulloso. Ellos también eran arrogantes delante de la palabra de Dios. Los que ser un humano, hay que ser humilde, al menos ante la palabra de Dios. Ellos también con sus labios decían servir a Dios, pero en realidad estaban bajo el dominio del diablo. Jesús dijo hacia los judíos que habían venido a prenderlo. San Juan, vamos a volver. San Juan 7. San Juan 7, versículo 33. Jesús dijo así a los judíos que habían venido a prenderlo. 33. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros y iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis. Y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Sin embargo, los judíos que oyeron estas palabras no las comprendieron. 35. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este que no le hallemos? Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos. ¿Qué significa esto que dijo: me buscaréis y no me hallaréis? ¿A dónde yo estaré, vosotros no podréis venir? Ya, en aquel tiempo, muchos judíos no vivían solamente en Israel. Vivían dispersos en diversas religiones y en países extranjeros. Por eso, cuando escucharon a Jesús, pensaron que iba a ir a los judíos que vivían en otros países. Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos. ¿Cómo así? Sin embargo, estas palabras no tenían ese significado. 33 dice: entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros y iré al que me envió. El momento en que Jesús dijo estas palabras fue 6 meses antes de su muerte en la cruz. 6 meses. 6 meses después Jesús moriría en manos de los judíos, pero resucitaría y volvería a Dios que lo envió. Entonces, los judíos que rechazaron a Cristo lo buscarían, pero no podían encontrarlo. Y no podrían ir al lugar donde Él está. 34 dice: me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Para las personas
a quienes va dirigida esta palabra. Su significado es verdaderamente aterrador, ¿no? Aterrador. Sin embargo, los judíos no comprendieron su significado. La razón por la que Jesús vino a este mundo es para llevarnos al cielo, para que vivamos junto con Él eternamente. Por eso, Él desea que podamos morar con Jesús eternamente. 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado, ¿no? Los judíos celebraban la fiesta de los tabernáculos durante 7 días. Esta fiesta tabernáculo, ¿ya? Aquí 7, versículo 2. Versículo 2, estaba cerca de la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, ¿ya? Este capítulo 7, una historia de que Jesús estaba en fiesta en tabernáculo. Capítulo 7, tabernáculo. Aquí. Versículo 37 también. Esta fiesta, en el último y gran día de la fiesta. Significa, los judíos celebraban la fiesta de los tabernáculos durante 7 días. ¿Ya? Los judíos celebraban esta fiesta durante 7 días, siguiendo los ritos establecidos. Durante ese periodo, el sacerdote sacaba cada día agua del estanque de Siloé y realizaba el rito de derramar esa agua sobre el altar. Este rito recuerda el tiempo en que el pueblo de Israel sufrió en el desierto durante 40 años por falta de agua, conmemorando cómo Dios hizo brotar agua de la roca para que ellos bebieran. Sin embargo, el hecho de que Dios diera agua al pueblo por medio de la roca en el desierto no tenía como único propósito saciar la sed física. Más bien, era una anticipación de que Dios saciaría el alma sedienta del ser humano con el agua viva por medio de Cristo. ¿Ya? Primera de Corintios 10. Primera de Corintios 10, versículo 1. Primera de Corintios 10, versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. 4 leamos juntos. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Los judíos celebraban siempre la fiesta de los tabernáculos, realizando el rito de derramar agua. Sin embargo, su corazón espiritual permanecía continuamente seco, ¿no? Lo lamentable es que Jesús, quien es la fuente del agua viva, estaba delante de ellos y no lo reconocieron.
El verdadero significado del milagro de hacer brotar agua al golpear la roca en el desierto era una sombra de que en el futuro Dios enviaría a Cristo Jesús para saciar el corazón sediento del ser humano con el agua viva por medio de él. Por eso, cuando la roca fue golpeada, Dios quiso mostrar que al ser herido Jesús, la verdadera roca brotaría de él el manantial del Evangelio. Sin embargo, los judíos, mientras realizaban durante 7 días el rito de derramar agua en la fiesta de los tabernáculos, aunque derramaban el agua sobre el altar, no reconocieron a Jesús, quien era el verdadero significado de esa agua, aún estaban delante de ellos, ¿no? Vamos a volver. San Juan 7. 7, versículo 37. 7, versículo 37. Otra vez se los leo. El que último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Aquí, el que cree en mí se refiere a la persona que ha creído en Jesús y ha recibido la salvación. Esa persona vive en un estado en el que desde su interior el Espíritu Santo, como ríos de agua viva, fluye sin cesar, llenándolo y haciéndolo rebosar continuamente. Entonces, cuando ese agua llena completamente nuestro interior, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Plenitud del Espíritu Santo. Plenitud del Espíritu Santo. Ya. Plenitud del Espíritu Santo no es algo que se siente una electricidad. No es. La persona que está llena de ese suministro es una persona llena del Espíritu Santo. Ya, mayoría de ustedes saben que para estar lleno de alcohol, ya, basta con beber mucho alcohol, ¿no? Ya, ustedes conocen antes, ¿no? Antes de recibir la salvación, ya todos bebían mucho, ¿no? Entonces, hace cosas que en estado sobrio le serían difíciles de hacer, ¿ya? ¿No es así? De la misma manera, la persona que se ha llenado del suministro del Espíritu Santo, la persona que se ha llenado de la palabra y de la comunión, esa persona es verdaderamente una persona llena del Espíritu Santo. La persona llena del Espíritu Santo realiza obras grandiosas que superan su carácter habitual, ¿no? Por eso la Biblia compara la plenitud del Espíritu Santo con llena de alcohol. Sí, verdadero. Primera de Tesalonicenses. Busquemos, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Efesios capítulo 5, perdón. Efesios capítulo 5.
Efesios capítulo 5, versículo 18. Efesios capítulo 5, versículo 18. 18 leamos juntos. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos de él. Ya, porque está comparando plenitud del Espíritu Santo con lleno de alcohol. Casi muy parecido. ¿Por qué? ¿Por qué? Para estar lleno de alcohol, basta con beber mucho alcohol. ¿Ya? Entonces hace cosas que en estados sobrio le serían difíciles de hacer, ¿no? También, cuando el que llena con el Espíritu Santo, ya predica muy fuertemente, ¿ya? Ganando su carácter. Entonces, la persona llena del Espíritu Santo realiza obras grandiosas que superan su carácter habitual. Logra grandes obras por medio del Espíritu Santo. En ese nuevo año, hermanos, mírame. Ya, hoy día, primero domingo de este año, ¿no? En este nuevo año, debemos convertirnos en personas llenas del Espíritu Santo. Pero algunos de nosotros ahora está plenitud de YouTube, plenitud de Facebook, plenitud de la codicia del mundo, plenitud de la pereza, plenitud de los propios pensamientos. Para desechar todo esto, debemos ser llenos del Espíritu Santo. Al leer y escuchar la palabra, debemos llenarnos de ella. Y al no descuidar la comunión, debemos llenarnos del Espíritu Santo. Por eso, aquí hay lectura semana de la Biblia, ¿no? Los que leían según esta lectura semana de Biblia, año pasado, ya han leído todas partes de la Biblia completamente, ¿no? Entonces, vamos a empezar nuevamente. Ahora nosotros estamos leyendo Génesis, ¿no? Desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿ya? Según guía de la iglesia, si lea, ya puede leer la Biblia completamente, ¿no? Entonces, ¿ya? Entonces podremos realizar obras valiosas que no podríamos hacer con nuestras propias fuerzas. Cuando una persona llene con el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo nos ayuda, ¿qué no podremos hacer? ¿No? El coreano también ahora habla español. ¿Ya? Con ayuda del Espíritu Santo, ¿no? Muy difícil, muy difícil. Después de recibir la salvación, cuando el Espíritu Santo viene a nuestro corazón, ocurren varios cambios. Romanos 5. Romanos 5, versículo 5. Romanos capítulo 5, versículo 5. Leamos juntos. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Al recibir la salvación y al venir el Espíritu Santo a nuestro corazón, se producen varios cambios. El primer lugar, el amor de Dios es sembrado en nuestro corazón. Por eso aquí dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue
dado. Por la obra del Espíritu Santo, el amor de Dios es creído en nuestro corazón y se realiza dentro de nosotros. El segundo cambio que ocurre con la venida del Espíritu Santo es que la esperanza que hemos recibido de Dios ya no es motivo de vergüenza. ¿Qué dice? La esperanza no avergüenza. Por muchos pecados que tenga una persona, si el Espíritu Santo viene y el amor de Dios se establece en su corazón, la esperanza de ir al cielo se vuelve segura. Nosotros tenemos una esperanza que no avergüenza. El tercer lugar, el Espíritu Santo mismo da testimonio de que somos hijos de Dios. Romanos 8. Romanos 8, versículo 16. 16, leamos juntos. El Espíritu mismo da testimonio a nuestros espíritus de que somos hijos de Dios. No hay hijas de Dios, ¿ya? ¿Por qué? Dios solo le gusta solo hombres, ¿no? Varones. No. Las hermanas también, no hijas de Dios, hijos de Dios. ¿Ya? Las mujeres que han sido salvos también hijos de Dios. ¿Por qué? Significa el significado de herencia. Herederos. Por eso todos los que han sido salvos, son hijos de Dios. Aquí dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La persona que ha sido salva posee una fe confirmada por el Espíritu Santo. La fe confirmada por el Espíritu Santo es la fe mediante la cual el Espíritu Santo da testimonio de que una persona al recibir la salvación ha llegado a ser hijo de Dios. Hijo de Dios. Cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán y salió del agua, el Espíritu Santo descendió sobre Jesús como una paloma, ¿no? Jesús no tenía necesidad de ser bautizado. Tampoco era necesario que se manifestara la venida del Espíritu Santo, porque Jesús ya estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué mostró deliberadamente esta escena? ¿Por qué? El bautismo de Jesús fue una señal de que Él moriría y resucitaría. Y el hecho de que el Espíritu Santo descendiera como una paloma significa que en el futuro el Espíritu Santo daría testimonio en el corazón de los salvos de que han llegado a ser hijos de Dios. Esta es la fe que el Espíritu Santo da testimonio. 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ya, San Mateo 3. Vamos a ver esa escena. San Mateo 3. Versículo 16. San Mateo 3, versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. 17, leamos juntos. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí está Dios Trinidad, todo
Dios Padre, Dios Hijo, Dios es Espíritu Santo, ¿no? Todo. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué hubo esta voz de Dios Padre? ¿Ya? Este es mi Hijo amado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué mostró deliberadamente esta escena? El bautismo de Jesús fue una señal de que Él moriría y resucitaría. Y el hecho de que el Espíritu descendiera como una paloma significa que en el futuro el Espíritu Santo daría testimonio en el corazón de los salvos de que han llegado a ser hijos de Dios. Este es mi Hijo amado. Ya. Esta es la fe que el Espíritu Santo da testimonio. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La fe testificada por el Espíritu Santo no es una fe que simplemente se proclama con la boca. Tampoco es un conocimiento meramente intelectual. No es una fe que nace del esfuerzo o la voluntad humana, sino una fe producida por el poder del Espíritu Santo. La fe confirmada por la persona es peligrosa, ¿no? Peligrosa. Cuando yo pregunto, ¿ha recibido usted la salvación? Ya. Sí, mi pastor me dijo que yo había recibido la salvación. Ya hay personas que responden de esta manera. Sí, sí había. No poco, muchos. Ya. Mi pastor me dijo que yo había recibido la salvación. Ya. Nadie puede reemplazar al Espíritu Santo. Ni siquiera un pastor puede reemplazar al Espíritu Santo. ¿Ya? El pastor también es un ser humano, ¿no? Pastor, los pastores no pueden darle la salvación. Solo la Biblia puede darnos la salvación, ¿no? Por eso yo no digo usted ha recibido la salvación con certeza. No, nunca digo algo así. No, no. Si una persona ha comprendido el Evangelio, es necesario observar su vida. ¿Por qué? ¿Por qué? La Biblia dice, por sus frutos conoceréis, ¿no? Por su fruto podemos reconocer su salvación. Si verdaderamente ha sido salvo, el Espíritu Santo lo transforma. Cuando el Espíritu Santo viene, la persona comprende el Evangelio. Haber comprendido claramente el Evangelio es evidencia de que el Espíritu Santo ha venido a esa persona. El Espíritu Santo da a los salvos una fe clara de que son hijos de Dios. El cuarto cambio que ocurre con la venida del Espíritu Santo es el sellamiento espiritual. Segunda de Corintios 1. Segunda de Corintios 1. Segunda de Corintios 1, versículo 21. Segunda de Corintios 1, 21 dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos unió es Dios. 22 leamos juntos, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Al observar este pasaje, primero nos sella y luego nos da la garantía. Normalmente se sella un documento importante. Esto significa una confirmación de un asunto de gran importancia. Cuando un documento es sellado,
se convierte en un hecho que no puede ser cambiado. De esta manera. Ustedes iban a notar, ¿ya no? ¿Ya? De esta manera, el hecho de que Dios nos haya dado el Espíritu Santo significa que hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Esto es la garantía de que la persona salvada ha sido registrada con certeza en el libro de la vida como hijo de Dios. ¿Puede una persona que ha sido sellada por el Espíritu Santo volver a perderse? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Jamás puede suceder tal cosa, ¿ya? Pero ya muchas iglesias ahora enseñan, ya, salvación puede perderse. ¿Dónde está este pasaje? ¿Ya? No hay en la Biblia. Efesios 1. Versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, ya, primero, han oído. Y luego, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, ya, hay un orden. Después de escuchar la palabra de Dios, ya, ha creído en él. Y tercero, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. 14, leamos juntos, que es la arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para avanzar de su gloria. Cuando escuchamos la palabra del evangelio y creemos, somos sellados por el Espíritu Santo, quien llega a ser la garantía de nuestra herencia. ¿Cuál es nuestra herencia? ¿Cuál? Es el cielo al que entraremos en el futuro, ¿no? La persona que ha sido salva tiene certeza por medio del Espíritu Santo. Sobre esa base podemos dar gracia a Dios. Sin embargo, la persona que no tiene certeza de la salvación no produce en su corazón un agradecimiento ni una alabanza verdaderos. El Espíritu Santo mora en nosotros. Deseo que este año vivamos conforme a la guía del Espíritu Santo y ofrezcamos gratitud y alabanza a Dios con nuestra propia vida. Vamos a volver. San Juan, capítulo 7, versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dio del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Este glorificado significa crucificar. Después que él fuera crucificado, el Espíritu Santo venía, ¿no? En él. Sí. El que ha recibido la salvación tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía para que podamos vivir como hijos de Dios en esta tierra. Hermanos, hoy día, primer domingo de este año, tenemos que tener una meta de este año, ¿no? ¿Cuál es? Sus propias metas de este año. ¿La tiene? Si no la tiene, hoy día vamos a decidir algo, ¿no? En este año, al menos, yo voy a dejar estos para agradar a Dios.
y voy a hacer estos para agradar a Dios. Al menos yo voy a predicar, voy a invitar a estas almas. Tenemos que tener una meta como así. Antes de pasar hoy día, vamos a decidir algo y vamos a cumplir en este año. Oremos juntos. Dios, Padre misericordioso, te damos gracias por darnos tu palabra que necesitamos. Dios, guía nuestros pasos para que podamos vivir una vida agradando a Dios. Todavía hay las participantes que no han recibido la salvación. Dios, guíales para que puedan estar con corazón humilde, sincera, para que escuchen el seminario nuevamente para confirmar su salvación. Usa nuestra iglesia para proclamar este correcto evangelio en muchas ciudades en Perú. Y mañana, en esta semana, nuestra iglesia visitará Huaraz y Huarmey. Por medio de esta visitación, Dios, por favor, danos tu obra para que podamos establecer iglesia en esta zona. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Vamos a alabar himno 94.